Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Melanie Pieruzzi, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @alfabeto del mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Madrigueras, una antología de imaginación. Madrigueras, una antología de imaginación, es el primer libro editado y publicado por la naciente editorial Entre Tierras. Esta obra reúne a 12 voces emergentes de la narrativa contemporánea venezolana para explorar la fantasía, el habla mítica y lo fantástico desde una perspectiva profunda, estética y universal. Bajo la edición de José Miguel Mota y Marián de Marcos, Madrigueras se presenta como un compendio de historias nacidas de la fogata de un bosque profundo que rinde honores a los mundos feéricos y a los monstruos que habitan tanto en los viejos mitos como en la cotidianidad. Los textos corresponden a Ania Rivas, Lewin Acosta, Andrea Leal, Luis Perdomo, Natasha Rangel, Tito Herbonier, Paola Alzuru, Gianpaolo Bonsignore, Yesedit García Cordero, Edgar Ortega, Enza García Reaza y MMJ Miguel. Dice la contraportada del libro lo siguiente: cuando nos permitimos ser raptados por el encantamiento de la fantasía, la divinidad se atreve a narrar. Este compendio de cuentos, de historias nacidas de la fogata de un bosque profundo, rinde honor a los mundos feéricos, a los viejos mitos de otros universos y a los monstruos que habitan en la oscuridad y en lo cotidiano. Con los editores de esta publicación hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. Fíjate, nosotros ya hemos leído a varios de los autores que están en esta antología, a Natasha Rangel, por ejemplo, Andrea Leal, ¿no? Que están en Feroces. También, bueno, yo he podido leer algo de Paola Alzuru. También. De Yesedit también, de Edgar también he podido leer cosas, claro, de Enza, de MMJ Miguel y pues de Lewin y de la profesora Ania Rivas. Estamos hablando de una generación pues muy clara, muy firme con sus lecturas, con su escritura, que no se ha amilanado a la hora de proponer discursos, de proponer diferentes propuestas, valga la redundancia, nuevas, ¿no? En el contexto de la tradición literaria, narrativa venezolana, que siempre ha llevado como unos derroteros en donde el realismo impera, y en todo caso donde el realismo mágico es lo que suele tener lugar, ¿no? Sin que esto sea una lápida sobre la literatura venezolana, para nada. Hay inmensos logros en ese sentido, de los que tenemos que sentirnos orgullosos, y no es lo único que la literatura venezolana ha propuesto. Yo siempre he dicho que está llena de monstruos secretos por ahí, escondidos, pero a veces o no los vemos o no los queremos ver, ¿no? Y esta propuesta a mí me parece muy interesante porque
podría haber sido en otros contextos, ¿sabes? Una revista y a través de diferentes números va presentando los textos. Ellos lograron llevarlo a propuesta de libro y nuevamente es una carta de presentación de una generación. Yo resalto particularmente ese abordar el mito, la fantasía, algo que es tan, pero tan popular en el mundo entero, ¿no? Pero que aquí pareciera que especialmente desde ciertos discursos en la academia o en la misma crítica cultural, no ha terminado de ganar un espacio pleno, porque bueno, tiene vetas a literatura comercial, tiene una cantidad de cosas ahí presentes. Pero lo cierto es que tiene pasado, tiene tradición y imagínate, dentro de la tradición latinoamericana, pues uno puede remontarse a muchísimos nombres del pasado, Borges, por ejemplo, del presente también, y yo creo que ellos simplemente han entroncado con la tradición de su tiempo. Yo creo que ya desde ahí uno puede leerlos con mucho gusto y probablemente con mucha satisfacción y auparlos a que continúen en sus proyectos. Bueno, una editorial digital y en papel, promovida por este par de jóvenes que vamos a entrevistar el día de hoy, y sus amigos, escritores, colegas, digamos ese grupo más o menos de cierto rango etario que comparten gustos, que compartieron en algunos casos escuela, que son amigos, que eso también eso es un valor importante, pero sobre todo que dialogan entre ellos. A mí me gusta mucho esta generación de escritores porque ellos de verdad están trabajando en una voz propia, muy genuinamente, sin impostura y muy solidariamente entre ellos. Todo eso podría decir, bueno, eso es bonito, pero eso no implica necesariamente calidad. Bueno, pero es que encima escriben bien. Entonces, sí, eso le da digamos, es la guinda de la torta, porque por supuesto, y es cierto, todo lo demás es importante y necesario para construir casi que cualquier proyecto, pero un proyecto literario, un proyecto cultural, pero por supuesto que también está esa, digamos, la calidad de la escritura, que es importante. Hemos hablado mucho siempre hablamos de cómo la poesía nos representa de forma tan especial, y a mí me gusta que está también esta otra cara, lo hemos visto con muchos de estos muchachos publicados en Breve Electric, que sí, fue uno de nuestros primeros programas. También trabajaron en Feroces, algunas de las voces femeninas, y sin embargo el cuento todavía digamos le falta como esa gran presencia, y yo siento que estos grupos y esta generación está trabajando mucho una narrativa corta, muy interesante, eso como muy honesta, muy suya, y además me parece que en el caso de Madrigueras trabajar una cuentística fantástica, no como si estuvieran descubriendo un mundo que tiene una larguísima tradición, pero sí reivindicando, siento yo, la voz fantástica en nuestro entorno. Tú comentabas, Ricardo, que a veces los textos de narrativa fantástica, por ponerle la etiqueta como más grande, se interpretan, bueno, como un poco menor a veces, o un poco comerciales. Yo que como lectora, además de muchísimos años, de grandísimos autores de literatura fantástica, creo que eso generalmente viene desde el desconocimiento, porque es una literatura honda, es una literatura robusta, es una literatura profunda que abre además muchísimos horizontes a sus lectores, y que encuentra en los jóvenes un espacio donde calar y donde además ellos se sienten reflejados, identificados, y yo siento que con una mayor libertad
para explorar sus lenguajes. Entonces, bueno, qué mejor que escuchar a los líderes de la editorial y de esta publicación para que nos cuenten cómo pensaron todo esto. ¿Con quién conversamos? Con Marian de Marcos y José Miguel Mota. Marian de Marcos, Caracas 2000, es tesista en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Siente predilección por el ensayo, además de ser ilustradora y tatuadora. Apasionada por contar historias valiosas a través de contenidos visuales y escritos. Ha participado en el comité editorial de la revista universitaria Pasillo Gen 20, diagrama, maqueta y corrige lo necesario para que los libros cobren vida. Hoy día lleva la batuta de la gestión editorial y dirección creativa de Entre Tierras Editorial. José Miguel Mota Mendoza, Nueva Esparta, 1989, es un entusiasta de las artes escritas y sonoras, estudiante de letras en la Universidad Central de Venezuela. Fue editor de la revista Pasillo Gen 20 y actual editor de Entre Tierras Editorial. Pirata de tierra firme, enemigo acérrimo del realismo. Mención honorífica en Solsticios, concurso venezolano de cuentos de fantasía y ciencia ficción, 2017, y en el Premio de Cuentos Julio Garmendia de la Policlínica Metropolitana 2023. Narrador seleccionado en la Semana de la Narrativa, auspiciada por Revista Ojo y Ficción Breve en 2019. Ha publicado en las antologías Ecos de la Tundra, 2019, Breve Electric, Narrativa sin sello, 2020, Fractal, 2023, Los Novísimos, 2023, Los Elementos y Helado, 2024, Peregrinos en un mundo de árboles entrelazados, 2024, y La Pandilla Chan de Jóvenes Narradores, en 2025. Hola Marian, hola José Miguel, bienvenidos a Alfabeto del Mundo. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Buenísimo de tenerlos aquí. Estamos súper contentos, Ricardo y yo, de tenerlos aquí para hablar, además, bueno, de este debut en buena medida de la editorial Entre Tierras y con este primer libro, Madrigueras. Entonces, para poner a todos nuestros escuchas en contexto, la pregunta es un poco la de rigor. ¿Cómo nace este proyecto? Una editorial y una antología de cuentos. A ver, ¿quién comienza? Bueno, comienzo yo por acá. Vale. La verdad, la editorial o la iniciativa de hacer una antología de cuentos nace de manera libre. Creo que es algo que no tenía que tomarse tan en serio y con el tiempo fue tomándose mucho más en serio, ¿no? Fue una iniciativa de, bueno, estamos entre panas, vamos a hacer un libro gratis para regalarlo, para darnos a conocer un poquito. Entonces, como dije, se fue tornando un poco más serio el tema de que, aquí tengo material, tengo reunido autores que ya son un poco de peso también dentro de la literatura contemporánea venezolana, como Enza García, Natasha Rangel, Andrea Leal. Entonces, se me ocurre precisamente, pero vamos a hacer las cosas bien, vamos a fundar una editorial, algo de lectura o de saber leer me ha dejado la carrera, algo sé de libros, creo, de cómo están constituidos o cómo hacer uno. Entonces, básicamente, ya a mediados, porque esto es una iniciativa que tiene ya 2 años. Okay. O sea, el libro duró básicamente 2 años en hacer el primer libro y en ese trayecto contacto con Marian, que, bueno, necesito manos, y Marian es una excelente amiga, conoce las mañas que hasta yo no sé qué tengo. O sea, bueno, se acaba agarrado y es como que, necesito ayuda. Entonces, nada, fundamos la editorial, la registramos, empezamos a buscar la parte gráfica, la edición de los textos con su corrección de estilos, buscarle el financiamiento propio del bolsillo para pagarle a todo el mundo también, que eso es algo que siempre se tiene como de lado. Aquí hay 12 personas, hay que pagarle a 12 personas por su trabajo, obviamente. Entonces, y bueno, y aquí estamos, ya 2 años después,
con el libro ya hecho, ya en el mercado. Pero esa es mi versión. La versión corta también es que esta es una excusa para evitar la tesis. Esa la supe. Esa la supe. Y yo dije, bueno, las tesis que se convierten en tótems y que lo que hay es que derrumbar el tótem. Pero bueno, eso lo podemos hablar largamente en otro momento. A ver, Marian, ¿cuál es tu versión de esta historia? Bueno, mi versión de esta historia es que desde hace mucho tiempo, bueno, en contacto con José Miguel y con todos estos autores maravillosos que tuvimos la oportunidad de editar y de publicar, nos hemos estado dando cuenta, también durante la carrera estudiando letras, de que hay pocos espacios disponibles en Venezuela para la publicación y para la escritura creativa. Y bueno, nosotros quisimos también darle la oportunidad, o bueno, darnos nosotros la oportunidad de permitir que este proyecto naciera y decir, bueno, no hay espacio, hay que hacer un espacio, vamos a crear el espacio, porque hay mucha gente en Venezuela ahorita escribiendo cosas maravillosas, tenemos escritores muy talentosos y bueno, es eso, es como la falta de espacio y queremos nosotros también tratar de volver a abonar el terreno para la literatura en Venezuela y yo creo que esa es una de las cosas más importantes que está aportando Entre Tierras, tanto para nosotros como para la movida aquí en el país. Entonces, bueno, yo quiero creer que va a ser un proyecto que, bueno, que va a continuar largamente y que va a poder lograr que exista ese espacio para todos nosotros. No, claro que sí, apostamos a ello, pero bueno, sabemos que ¿cómo es? Es un camino empedrado, pero que vale la pena recorrerlo. Y bueno, ustedes empezaron con muy buen pie. Sí. Ahora, yo quería preguntarles que me hablaran un poco, ¿sí? Sobre ya la poética que mueve a la antología, ¿no? La fantasía tiene un campo amplio, digamos, en Venezuela. Pensaron como que en un grupo de lectores, o sea, esto yo lo estoy haciendo para llegar a una cantidad de gente que yo sé que le va a gustar. O sea, yo a veces pienso a la gente le encanta hablar de géneros marginales, también ocurre mucho con la música. Yo no sé qué género musical puede ser marginal hoy en día cuando la música está tan absolutamente globalizada, ¿no? Y tú tienes bandas de metal en Uganda y tienes bandas de salsa en Hong Kong, ¿no? Pero en el caso de la literatura, quizás la cosa es un poco más lenta, ¿no? Entonces, cuéntenme de la fantasía, de cuál es su idea de la fantasía como género. Háblenme, por favor, un poquito de esto, pensando en nuestra audiencia, ¿sí? Ok. Bueno, la fantasía como tal, bueno, es lo que fundamenta principalmente lo que queremos editar dentro de esta casa creativa, y no solo fantasía, sino géneros como la ciencia ficción, géneros como el realismo mágico, que es un género totalmente latinoamericano, palabras más, palabras menos, y géneros como el terror, y estamos enfocados precisamente a este tipo de literatura que propone e impulsa la imaginación, ¿no? Que parte precisamente de la imaginación, imaginar mundos posibles, pasados distintos, futuros alternativos, ¿no? Estamos siempre moviéndonos dentro de estos espacios liminales que contrastan mucho con lo que uno entiende o que las personas en general entienden como literatura venezolana. Para nadie es un secreto que la literatura de nosotros está muy arraigada hacia el referente directo o hacia el realismo, ¿no? O sea, nuestros autores más conmemorados siempre tienen tienen esa estética, cosa que ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Está en el caso de Feos y Santaella o José Urriola, que tienen una convicción estética hacia la literatura fantástica o hacia la ciencia ficción. Entonces la editorial también propone ser una casa exclusiva, y la primera, si mis registros no me fallan, la primera dedicada exclusivamente a la literatura imaginativa, ¿no? A la literatura especulativa, a la literatura del insólito, o vaya usted a saber.
con los varios nombres que se le puede nombrar, ¿no? Entonces venimos precisamente a mostrar que también acá se escribe desde otras perspectivas y observamos el mundo desde otra ala, ¿no? Que no es netamente la historiográfica, la violenta, o mostramos la violencia en dado caso de otra manera, o precisamente la referencial o la inmediatista, que es algo de que lo que adolece en nuestra literatura venezolana hoy en día, muy inmediatista, muy cercano al referente, y bueno, nosotros estamos acá mostrando esta otra cara. Marian. Bueno, sí, yo creo que lo podemos encajar un poquito en un término paraguas de lo imaginario, de la literatura imaginativa. O sea, queremos nosotros explorar todo eso que es el imaginario alternativo, el fantástico, el extraño, como bien dice José Miguel, cosas que no están inmediatamente en el referente inmediato, que no es tan historiográfico, sino que es una exploración un poquito, si se quiere, más espiritual, un poquito más sinuosa, un poquito más de la imaginación de otros mundos, que siempre van a hablar igual de nuestra realidad como venezolanos, pero que de todos modos en una exploración interna podemos también contar lo externo. Y bueno, a nosotros nos parece que eso es algo muy importante que tomar en cuenta y que hay mucho que decir al respecto. Y bueno, Madrigueras es un ejemplo perfecto de eso, que cuenta realidades individuales, realidades internas, realidades imaginativas y que reflejan también las realidades externas compartidas y colectivas. Y eso es lo que creo que puede resumir un poco cuál es nuestro acercamiento al género, ¿no? A la fantasía. Okay. Está muy bien. Bueno, a ver, bueno, yo los estaba escuchando a José Miguel, ya vamos a pronto hacer el corte. Pero bueno, yo también decía, pero es difícil no pensar, aquí bebemos también de Pocaterra y aquí bebemos también de Meneses, ¿no? Y bebemos de estas otras voces que también se permitieron en su momento transgredir, porque la fantasía siempre tiene una dosis transgresora, ¿no? Sea, digamos la fantasía tradicional o clásica o estas nuevas formas de exploración. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y en la próxima parte seguimos hablando de Madrigueras y seguimos hablando de esta primera publicación de Editorial Entre Tierras. Excelente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Madrigueras, una antología de imaginación? ¿Con quién conversamos? Con Marian de Marcos y José Miguel Mota. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Bueno, estamos de vuelta aquí con José Miguel Mota y Marian de Marcos para seguir hablando de el primer título publicado por Editorial Entre Tierras, ¿sí? Que es Madrigueras, una antología de imaginación. 12 voces que están aquí reunidas y bueno, estábamos un poco recordando, ¿no? de dónde bebe, ¿no? Un poco esta antología, de dónde bebe la fantasía o la construcción literaria imaginativa, transgresora y limítrofe de la literatura venezolana. Y bueno, para mí era difícil no pensar, por ejemplo, en estos autores que mencioné, que además reconozco, sobre todo Pocaterra, me gusta mucho. Pero bueno, vamos a ver estas 12 voces que están reunidas aquí. Es muy chévere también que en el libro, al final del libro, están digamos, bueno, una foto, ¿verdad? La biografía, un poco biografía, currículum de cada uno de los autores y también una cita que refleja un poco la mirada de cada uno sobre lo que es escribir. Es como un plus también, ¿no? Dentro de lo que es la idea del libro. Pero, ¿cuáles son los próximos pasos con Madrigueras? A ver, que acaba de salir. Hay otros proyectos en el tintero, relacionados, no relacionados. Cuéntenos los que nos puedan contar, por supuesto, lo que pueda ser contable de eso.
Bueno, ahorita como editorial tenemos preparados más proyectos de antologías de cuentos y bueno, estamos ahí preparando unas cositas muy chéveres también que se inclinan un poquito más hacia la ciencia ficción. Ujú. Y bueno, estamos muy, muy emocionados con eso. Y bueno, con Madrigueras, ahorita tenemos pensado, por supuesto, honrar a los autores, hacer varios eventicos con el libro para presentarlo, con los autores que puedan participar, hacer lecturas también de los cuentos, que la gente pueda participar y conocer Madrigueras también. Y bueno, José Miguel debe tener más información sobre eso. Bueno, sí, básicamente estamos planeando dentro de los siguientes meses participar en cuanto evento literario se nos atraviese, la verdad, porque hay que cazarlos. Hay que Ujú. cazarlos porque hay que hacer así. Ya creo que yo lo dije una vez cuando vine el primera vez para el programa, o cuando vine por primera vez para el programa. Uno tiene que hacerse su propia chamba y es precisamente, ¿no? Hacer el trabajo de promoción que honre el trabajo de estos autores que la verdad a mí me parece magnífico, no solo porque me hicieron crecer a mí como editor y como lector también, sino porque me pusieron en contacto también con parte de las inquietudes contemporáneas de la literatura venezolana hoy en día. Ujú. Este, de momento, Madrigueras está disponible en formato digital, se puede comprar en digital, pero ya cuando tengamos el libro en físico, que ya están llegando las copias de impresión, ya están Magnífico. llegando, Ujú. podremos ya tranquilamente empezar a pensar en eso, presentaciones en libros en Caracas, en el interior, en las ferias. O sea, estamos moviéndonos con eso, estamos precisamente contactando a los medios que quieran acercarse a hacer una reseña. Ustedes, por cierto, son el primer medio que nos abre la puerta, además de nuestros queridos amigos de Ficción Breve, así que bueno, un aplauso para ustedes, de verdad, por la apertura y por la oportunidad, que se agradece mucho a sabiendas de que el espacio artístico y el espacio literario venezolano a veces parece ser muy hermético. Y, Ujú. entonces, llegar nosotros acá con nuestro pequeño librito, porque ciertamente es un pequeño paso, para grandes cosas que vendrán después, porque creemos en lo que estamos haciendo, creemos en la literatura que se está haciendo hoy en día desde otras ramificaciones y creemos también en el discurso, ¿no? En nuestro propio discurso que quizás no representa directamente, pero sí se atreve a imaginar, ¿no? Que se atreve a abrir otras posibilidades de hacer ficción, que es, creo que una de las dolencias más importantes que ha sufrido la literatura venezolana en los últimos tiempos, ¿no? Si bien la poesía siempre tiene como un Ajá. espacio ganado, la narrativa parece que está como estatizada. Me acuerdo una vez que el profesor Ricardo alguna vez preguntó por Twitter en esos comentarios a veces de que, bueno, ¿dónde están los narradores? ¿Dónde está la narrativa venezolana? Creo que hoy en día seguimos contestando esa pregunta, ¿no? Mm, ok. Hoy en día seguimos contestando esa pregunta. No hay que dejarla simplemente en pregunta, sino que, bueno, esta es parte también de la respuesta y esperamos también que como editorial también se abran puertas a otros proyectos alternos, ¿no? Alguien en su casa que también quiera montar su... Hey, si estos panas pueden hacerlo, yo también puedo hacerlo, puedo intentar precisamente dar divulgación de nuestra literatura, que la necesita muchísimo, y dentro del país también, Claro dentro del que país. sí, claro que sí. Bueno, yo he mencionado eso también y de hecho en la presentación del programa lo comentábamos. Generalmente la carta de presentación, y lo reafirmo, una muy buena carta de presentación de la literatura venezolana es la poesía, pero nosotros también tenemos una narrativa muy interesante y que, bueno, las voces jóvenes están, bueno, eso, construyendo una identidad narrativa. Yo recuerdo, y lo mencionamos también, estábamos nosotros comenzando el programa que ya va para 5 años, y entrevistamos al equipo Breve Electric, que desde un espacio también universitario, como ustedes con la revista, Pasillo y todo esto, ¿no? Decidieron, bueno, ocupar el espacio universitario también para esto, para decir, bueno, nosotros queremos ser leídos, ¿no? Y es de una forma u otra lo que están haciendo ustedes. Queremos ser leídos, queremos que nuestras voces se conozcan, pero queremos hacerlo bien,
también, ¿no? Queremos que sean textos trabajados, que sean textos editados, pulidos, que, ¿sabes?, que se puedan hacer libros, como es el caso de lo que están haciendo ustedes. Y a mí me parece que eso es fantástico. También está hace poco el trabajo de Feroces, ¿no?, que es un libro también editado con cuidado, con esmero, y ahí vemos, ¿no? Ahí empezamos a ver las voces narrativas, empezamos a ver además no solo las voces narrativas, sino la voz narrativa del cuento, ¿sí? Que si estamos hablando de que la narrativa queda como en otro plano, el cuento siempre está, ¿no?, como en esa suerte de, bueno, pero no escribe novela, bueno, pero escribe, ¿no? Y uno tiene que estar dándole allí para que reivindicar el lugar del cuento, que en nuestra literatura es importante. Pero yo, Marian, quería preguntarte, porque además este libro, Madrigueras, cuenta con un trabajo gráfico y un trabajo de ilustración que va de tu mano. Y que también en lo que es la construcción de fantasía es como un reto importante, ¿no?, ver cómo trabaja esto. Cuéntanos cómo fue tu proceso allí. Bueno, en esta ocasión para Madriguera sí estuve a cargo de las ilustraciones, tanto de la tapa, de la contratapa, como de las ilustraciones internas. Uh-huh. Y fue un proceso honestamente maravilloso, muy bonito. Yo disfruté mucho poder empaparme del imaginario de todos nuestros autores y, bueno, buscar la forma, porque claro, con este tipo de literatura es un poquito complejo poder reflejar realmente todo lo que ellos escribieron, toda su narrativa, todo el imaginario que ellos desarrollaron, que además es impresionante. Y no lo digo de verdad porque nosotros hayamos editado el libro, sino porque contamos con grandes narradores, Es de verdad, verdad. en Madrigueras. Y bueno, para mí fue un honor inmenso tener la oportunidad de buscar la forma, ¿no?, de darle camino a esas imágenes. Entonces, bueno, tratamos de desarrollar una línea gráfica y luego yo esa línea gráfica pues la traje hacia la ilustración. Y bueno, nos gustaba mucho la idea del grabado medieval, de las miniaturas. Entonces yo me inspiré mucho de allí y bueno, queríamos que el libro fuera en blanco y negro también. Entonces, bueno, buscar la manera de darle luces y sombras a todas estas ideas. Y bueno, la portada está inspirada en el ermitaño del tarot, porque la idea es que Madrigueras sea precisamente un viaje hacia la interioridad de nuestros autores y un viaje, hacia la interioridad emocional que podemos tener como venezolanas y como venezolanos que además se interesan en la fantasía. Fíjate, tú trabajaste, bueno, sí, además Eso que es está un muy reto, bueno. está muy bueno, porque además yo me pongo, digo, imagínate tú entrar en esos mundos imaginarios de los creadores para también, ¿no?, crear a partir de ahí la ilustración. ¿Tú trabajaste con cada uno de los escritores en ese proceso o ellos te dieron, como quien dice, bueno, carta libre para trabajar sobre sus textos? Bueno, la mayoría de ellos me dieron cancha libre, ya ellos sabían que yo iba a estar a cargo de la ilustración y ellos me dijeron, sí, lo que tú consideres. Y yo, bueno, yo, por supuesto, de la manera más respetuosa que pude, me sumergí en sus historias y traté de que fueran lo más preciso y lo más representativo posible cada una de las ilustraciones. Y al final, bueno, todos ellos, yo pude hablar con cada uno de ellos y estaban muy contentos, estaban muy emocionados porque, bueno, también la experiencia de ser publicado y ser publicado con ilustraciones es una cosa muy bonita. Entonces, Ajá, así es. Así es. para mí es un orgullo ser también la persona que pudo hacer eso para ellos, porque es todo muy bonito. Entonces estábamos todos como muy orgullosos y muy honrados el uno con el otro y bueno, fue espectacular, fue muy Que bonito. claro, además ahí sí, como dice, toda esa vibra era de celebración de lo construido, ¿no? Por eso te lo pregunto, porque realmente cuando está la ilustración, hay un ilustrador de libros para niños muy famoso, él está ya muy viejito, que es inglés, Quentin Blake, que él decía que el reto de ilustrar a otros siempre era como tratar de meterte en la mente de ese creador que estaba haciendo, que había creado un texto, y ver como nadar, ¿no?, en esa ficción para tu poder plasmarlo en tu trabajo, ¿no? Qué bueno que además se dio de esta manera con los autores de Madrigueras, que sí, además es cierto, son muy buenos autores, son muy buenos textos, es un muy buen libro que seguiremos diciendo hasta el final del programa, que está disponible
y que lo pueden comprar. Le doy la palabra aquí a mi querido Ricardo. Bueno, yo quería que le contaran un poquito aquí a la audiencia cuáles son sus lecturas, cuáles consideras que son sus fuentes, ¿no? Porque es un campo sumamente amplio. Cuando tú mencionas el mito, pues imagínate, cuando se trabaja, no sé, antecedentes como las leyendas artúricas o otro tipo de narrativa más bien ya del siglo XIX, la ciencia ficción pues es ya un campo sumamente amplio y hay mucha gente que cuando tú le dices fantasía o ciencia ficción, no lo reconoce del todo, a pesar de que la cultura popular está llena de referentes de la fantasía y de la ciencia ficción, ¿no? Generalmente les llega a través de otro tipo de discursos, como el del cine, como el de la televisión, y a partir de ahí, pues suelen llegar al libro o a la literatura, ¿no? Pero yo siento que esto ha cambiado profundamente desde hace por lo menos 30 años para acá. Incluso hoy en día hay espacios, librerías, donde tú consigues más cosas de fantasía o ciencia ficción que de lo que podríamos llamar la literatura realista, por decirlo así, ¿no? Pero me gustaría que ustedes nos hablaran un poco de sus fuentes de inspiración o de aquellas que pudieron encontrar en los autores y las autoras pues presentes en la antología, ¿no? Hay mucha gente que le gusta ver si hay cosas de Tolkien o más bien cosas orwellianas o H.G. Wells o si no, si es Bram Stoker o si es la enorme huella de la literatura japonesa. A ver, cuéntenme ustedes y en especial también elementos gráficos, ¿no? Que tienen un peso enorme pues a través de la novela gráfica, a través del cómic, a través de otras cosas. A ver, cuéntenos un poco. A ver, bueno, las referencias al ser dos autores son bastante amplias, ¿no? O sea, cuando queríamos hacer la antología, el eje temático quería que fuese bastante panorámico. O sea, la literatura de fantasía o fantástica o del extraño condensado, ¿no? Del realismo mágico condensado de una manera bastante libre. Esto permitió que los autores se explayaran en los temas que les interesa. O sea, hay mucho, por ejemplo, mencionando otros medios fuera de la literatura, bueno, hay mucho del videojuego acá, ¿no? Uno puede encontrar por lo menos en los textos, en el texto de Natasha, por ejemplo, podemos observar tranquilamente referencias a Hideo Kojima en el Silent Hill o el folk horror que está dando ahorita mucho de qué hablar, ¿no? Podemos encontrar referentes del manga japonés, ¿no? O de la literatura también, literatura de fantasía inglesa como Abercrombie o como Sanderson. También podemos encontrar también, claro, guiños también a los tradicionales como Ursula K. Le Guin, propio Tolkien, o literatura fantástica un poco más cercana a lo que nosotros conocemos dentro de la corriente de Quiroga, Borges, ¿no? Y bueno, también responde mucho también a este nuevo boom de la literatura imaginativa femenina, ¿no? Que pasa transversalmente por Marina Clos, Mariana Enríquez, por ejemplo, ¿no? Sí. Liliana Colanzi, Adela Fernández, que está teniendo ahorita un revival muy interesante ahorita. Entonces, todo esto está aquí condensado porque inclusive yo también participo en la antología, yo estoy así anotado porque, bueno, porque no vamos a jugar. O sea, Está bien. O sea, guiños totalmente al anime, o sea, hay un guiño muy directo a Evangelion, Caballeros del Zodiaco, que son partes de mis referentes, parte de lo que uno ve. Y yo pienso que la literatura imaginativa o lo imaginativo como tal es muy transmedial, o sea, llegas al contacto, contactas precisamente con la otredad a través de esa plasticidad que te dan los medios alternativos fuera de la literatura, ¿no? O sea, pues, como ya lo decía el Ricardo, o sea, yo llegué a la literatura por el cine. O sea, Ok, ¿ves? Ajá.
como muchos de mi época que empezaron a leer literatura fantástica o de fantasía a través de Harry Potter, pero no desde los libros, sino con las Desde películas. las películas, ok. Exacto. Entonces, o sea, pertenecemos a esa época donde nuestras tardes, por ejemplo, era ver anime de 2 a 5 en Televen. Es cierto, Por ejemplo. sí, se le debe mucho, Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco. Sí, sí. Exactamente. O ver las películas de Star Wars por el Canal 4, dobladas del primer doblaje que alguna vez hubo en Televisa, creo. Entonces, bebemos mucho de ahí, y hoy en día vivimos en un mundo hiperconectado donde un autor en Finlandia lo puedes leer y en español tranquilamente. O sea, tiene lo que está haciendo por lo menos impedimenta hoy en día, que las traducciones impedimenta. Sí, 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 sí. No, increíble. O sea, es una sí, cosa, o nos sea, traen además voces que quizá eso, de otra forma, sería muy difícil, lo habría que meterla en la computadora y pedirle a las exactamente, inteligencias, pero sabemos que eso también tiene sus debilidades en otro sentido, ¿no? exacto, Pero, exacto. pero me gusta eso que hablas, de que es verdad, estamos en un mundo como transmedial y entonces todo Totalmente. esto se vincula así. Ojo, Bueno, nosotros tenemos también como, a pesar de que haya esta transmedialidad, nosotros, sí, nuestro punto de enunciación es evidentemente la literatura. O Claro, claro sea, que sí. nosotros abogamos siempre por eh, curar el lenguaje, la estética de la imagen, ¿no? Siempre perseguimos eso también, más allá de que, bueno, aunque la literatura de fantasía sea una literatura que vende bastante, hay que ver qué es lo que se vende y qué es también cuál es también lo marginal detrás de eso, ¿no? Entonces también estamos como persiguiendo precisamente lo que decía la propia Ursula K. Le Guin, el encantamiento de la palabra para poder imaginar otros mundos. Ella siempre. Ella es una de mis forever ídolas de la vida. Marian, cuéntanos ahora tú, ¿de dónde vienen esas fuentes de inspiración que te llevaron a trabajar, digamos, la parte gráfica, pero también a imaginar cada uno de los textos? Bueno, en la parte de la imaginería, sí, de la parte gráfica, ¿no? De la concepción de las ilustraciones, de la concepción de la parte más visual, queríamos que fuera algo llamativo, ¿no? Que llamara la atención, que se viera bonito, que se viera curado, que se viera bien hecho, que se viera muy intencional. Y bueno, que se viera interconectado, ¿no? Como tanto de manera imaginal como con los textos, ¿no? Como de manera narrativa. Entonces, yo intenté adaptar todo como a este mismo estilo del grabado medieval, porque a pesar de que es un estilo muy específico, me deja mucho jugar con todos los elementos de las historias de nuestros autores. Entonces, bueno, hay varias ilustraciones que son un poquito más contemporáneas, que son armas, que son mandolinas, que son... hay otras que son un poquito más crípticas, que son conejitos, que son un cuadro, que son... Entonces, claro, por más que sean elementos muy distintos entre sí, me permite a mí jugar un poco con eso. Y realmente la inspiración directa de esto es el grabado medieval. Y a mí me interesa mucho el arte de los diversos tipos de arte, de los mazos del tarot. Entonces yo estoy siempre también recogiendo inspiración de allí. Ok. Y bueno, hay un tarot maravilloso que es el tarot de Yuri Shapkov, que está inspirado en sus miniaturas. Él era un artista ruso de miniaturas. Y bueno, mucho también está inspirado de allí. Él usaba muchos colores, pero bueno, como nosotros es el primer libro y queríamos mantener así una cosa muy pulcra, muy bonita, que tuviera una presencia muy fuerte, nos mantuvimos del lado del blanco y negro. Pero bueno, viene realmente de allí y de lo que decía Sachenka de sumergirse, ¿no? Y uno tiene que ser muy abierto en la parte gráfica y dejarse empapar y dejarse tocar por lo que escriben los demás para poder muy respetuosamente representar eso sin imponerse. Y bueno, es una experiencia muy mística y muy bonita. Qué Y bueno, maravilla. bien, sí. Maravilloso, maravilloso. Oye, estamos muy agradecidos con ustedes. Esto da como para hablar media hora más, Sí. explorar muchísimas otras cosas. Por supuesto, celebrar a cada uno de los autores que están aquí, gente que está trabajando mucho, que está haciendo mucho esfuerzo, que participa en concursos, que
que tiene un trabajo constante con la narrativa. Me parece maravilloso y de verdad gracias y lo felicito. Muchas gracias por estar aquí. Sé que nos vamos a volver a encontrar aquí en Alfabeto del Mundo y también en otros espacios. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias por recibirme. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad, estoy encantado y honrado por el espacio y por la disposición de conversar siempre sobre literatura, que es algo que siempre va a ser necesario. La etiqueta Nuestra Literatura. Bueno, por supuesto, pues buscar, comprar, leer este libro publicado por Entre Tierras Editorial. Está disponible, es buenísimo. Tenemos que leer a nuestros jóvenes autores, tenemos que acompañarlos en ese proceso, además de que pocos privilegios como el de ir acompañando el proceso escritural de un autor. ¿Sabes? Oye, yo leí a este autor desde su primer libro, es una de las cosas más satisfactorias que puede haber. Lo hacemos con la música, lo hacemos con el cine y por supuesto con la literatura. Lo podemos vivir. Busquen el libro. En el próximo encuentro. Cinechamos, educando a través del cine. Y conversaremos con Solveig Hogenstein. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Melanie Pieruzzi, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y, por supuesto, por la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radioescuela de Unión Radio.